Primero que nada, bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes y más que estoy compartiendo ahorita con pues, un muy buen amigo chileno. Él es artista, comediante en Chile. De las cosas que más me llaman la atención de Enzo es que es clown, o sea, él es payaso oficialmente y es coach. Entonces, él tiene una compañía que se llama Happy Coaching, ¿es correcto? Happy Mind Coaching, es un modelo de coaching. Entonces, yo me equivoco diariamente, por eso me siento Me muy encanta. muy docto para dar este tipo de consejos, y aún así salgo adelante. Entonces, bueno. Eh, bueno, pues está Enzo conmigo. Estamos trabajando en varias dinámicas, ¿no? Para poder combinar la parte de la comedia, el mundo ejecutivo, todo esto que a veces es tan aburrido del lado corporativo, darle un enfoque mucho más fresco, mucho más divertido. Y bueno, es por eso que estamos trabajando en este tipo de dinámicas. Y estuvimos preguntando en redes sociales sobre, ya me estoy comiendo el tiempo, entonces, Tom, ¿quieres decir algo? Ya estoy yo aquí avasallando con el tema, pero adelante. No, está increíble, amigo. Sí, efectivamente, bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes y con mi amigo Miguel. Lo admiro mucho porque nos conocimos en un lugar increíble, desde la payasada, desde el clown, y cuando me contó su historia, toda su carrera, dije, ¿qué hace esta persona en un taller de clown? Y después conociéndolo más, dije, wow, Miguel es una de las personas que el universo me ha puesto en el camino para poder trabajar en conjunto y me encanta lo que hace. Bueno, la gente en México lo conoce, un speaker, él viene desde el mundo de la industria, desde la gerencia máxima, de lo alto ejecutivo, pero tiene un humor y una forma de comunicarse que a mí me llamó mucho la atención, así que hicimos este match de poder estar en conjunto y hacer este taller, o sea, perdón, este live que estamos ahora, que fue una conversación muy bonita porque las herramientas que tiene Miguel, las herramientas que tengo yo desde el mundo del teatro, de la comedia, se pueden mezclar para toda la gente independiente que se dedica a lo escénico. Pues sí, por eso estamos acá y hicimos una pregunta por Instagram. ¿Qué es lo que más te impedía hablar en público? Y eso salió porque ustedes votaron, salió que a mucha gente le da vergüenza o le impide comunicarse o entregar su mensaje el error, la equivocación. Y nosotros con Miguel dijimos, amigo, la equivocación es parte del mensaje, el error es maravilloso porque genera empatía, ¿cierto, Miguel? Pues es lo más divertido de presentar en público, ya que le agarras el flow a esto, la verdad es que resulta lo más divertido. Y sí, la verdad es que cuando estábamos como viendo cómo programar este live para que fuera corto y apoyarles con, con tips de cómo resolver los problemas más comunes que también compartieron con nosotros, Enzo me lanzó una pregunta súper buena que es, bueno, Miguel, y a todo esto, ¿cuál es el peor error que tú has cometido hablando en público? Y entonces me vino a la mente inmediatamente así uno, o sea, ni siquiera eran, o sea, tengo muchos errores, pero ese me vino así de golpe. Y ahora hace unos minutos que estábamos, antes de que entraran ustedes, estábamos todos los errores que nos compartieron, todos los miedos que tienen ustedes de equivocarse, todos los cometí en un solo error, ¿no? Y en el laboral, y entonces, bueno, pues básicamente para comenzar con esta parte de los errores que nos compartieron, les quiero compartir el mío. Fue hace como unos, ¿qué será? Como unos 10 años más o menos. Yo estaba trabajando en Audi, era yo gerente de automatización y algo muy aburrido, pero era un cargo de mucha responsabilidad. Entonces, había abierto la planta de producción en Puebla y estaban invitando a muchas personas, prensa y eh, directivos de otras plantas, mucha gente. Y en una de esas invitaron a un político muy encumbrado de Alemania, ¿no? Y era un político que tenía un séquito, pues venía como con 20 personas, y entonces dijeron, pues ¿por qué no? Hay que dejar a un mexicano, ¿no? Que presente, ¿no? Porque
mostrar pluralidad y todo este tipo de cosas. Entonces me escogieron a mí y la presentación tenía que ser en alemán. Pero yo cometí el error de empezar a escuchar a todo mundo, ¿no? O sea, yo tenía un estilo de presentación, pero todo el mundo me dijo, no, los políticos alemanes son súper exactos, si no usas las palabras correctas, te va a desacreditar, etcétera. Entonces, pues yo decidí abandonar mi manera de cómo presentaba normalmente y usar una forma que me aconsejaron que era, pues, haz tu escrito perfecto y lo lees. Y entonces vas pasando las diapositivas y vas leyendo. Nada va a salir mal porque te lo aprendes de memoria, o sea, te lo medio aprendes y lo vas leyendo y todo va a salir perfecto. Entonces yo me puse como 2 semanas a escribir, no había ChatGPT, no había GenAI, entonces me lo aventé todo a mano. Lo voy a corregir con un tutor. Andy se ríe porque ella estuvo más o menos en esas épocas presente. Y bueno, al final, pues llegué, yo conocía dónde se hacía el evento, todo, llegué súper bien. Llegó la gente, yo cuando estaba leyéndolo un día antes ya perfectamente me visualizaba en un podio con una luz y leyéndolo y atrás las diapositivas. El punto es que cuando llegué, el lugar donde se iba a hacer no estaba funcionando, se había inundado. Entonces nos cambiaron de sala a una sala sin luz, o sea, no había nada de luz, era un búnker y no había podio. Y o se veían los slides o yo tenía luz, ¿no? Para leer. Entonces me aventé hablando 20 minutos de una presentación en otro idioma que yo no me sabía, porque mi plan era leerla, tratando de rescatar como pudiera. Y súper nervioso porque pues no conocía yo toda la presentación, yo estaba muy confiado a leerlo, ¿no? Entonces intenté, o sea, fue un desastre. Fue tan incómodo para todos que yo cuando volteaba a ver a todas las personas estaban, hola Rey, que todas las personas estaban súper incómodas, ¿no? O sea, yo era el más incómodo, pero todos los demás también estaban súper incómodos. Entonces, al final fue súper complicado para mí salir de esa situación. Y lo que estaba yo haciendo el recuento, eso es de lo que me preguntaste, es, realmente cometí todos los errores que me preguntaron. Claro. ¿Qué haces cuando te sientes incómodo, te pones nervioso? ¿Qué haces cuando tienes una presentación importante? Pones todos los huevos en una canasta y confías en que todo va a salir perfecto. Y les digo algo, sorpresa, en una presentación con público nunca va a salir todo perfecto y el plan no es que salga todo perfecto. Entonces, bueno, cuando vas a hablar también, por ejemplo, en otro idioma, intentar de que sea perfecta o que vas a hablar sobre un tema que tiene como palabras súper complejas o términos, intentar ser alguien que no eres, por ejemplo yo, ¿no? En este caso un mexicano, y hablando alemán. alemán, pues no era lo que se estaba buscando. Entonces, digamos, esa fue la experiencia para mí más bochornosa, ¿no? O sea, terrible. Y a partir de eso fue que entendí varias cosas, ¿no? De las preguntas que nos hicieron. Y por ejemplo, perdón Miguel, pero de todo eso que tú experimentaste en esa exposición, hablando en público, y tú ya sabes cuáles fueron tus errores, ¿cómo hubieses hecho esa presentación de forma correcta? Primero que nada, o sea, serle fiel a mi estilo, ¿no? Yo sé que va a haber personas que digan, ay, pero ¿cuál es mi estilo, no? Bueno, o sea, eso es algo que yo siempre le digo, coacheo a personas para que hablen en público. Y lo que les digo siempre es lo primero y lo más importante, así, el punto más importante de presentar bien en público es que tú te sientas cómodo en la presentación. Es decir, si quieres llevar slides, que te sientas cómodo con los slides. Si quieres llevar ropa sport, que te sientas cómodo. Si quieres ir muy bien arreglado, porque así te sientes seguro de ti, no importa que vayas overdressed o que vayas, no importa, o sea, el punto es que tú te sientas seguro en tu persona y en el momento en el que llegas a presentar. Eso es lo más importante. Y eso es algo que yo no hice, ¿no? Yo cambié mi estilo para adaptarme a un estilo que me dijeron que era el correcto para la audiencia. Entonces, para mí el punto más importante que hubiera hecho diferente es llegar, digamos, con una presentación súper bien preparada por mi parte, con ese conocimiento, pero también llegar
muy cómodo en cuanto a cómo iba yo preparado, mi estilo, y sí tomar en cuenta lo que la audiencia estaba necesitando, pero no la forma, o sea, no sacrificar la forma en la que yo la entrego por lo que la audiencia estaba esperando, ¿no? O sea, yo buscaba ser aceptado por la audiencia en lugar, y ahora, y lo que cambió mucho es que ahora mi propósito cuando comunico en público no es ser aceptado, es darles herramientas o darle valor a ese público. Y la mejor manera de darle valor al público con el que hablo es siendo yo mismo y sintiéndome cómodo con lo que yo estoy transmitiendo. Claro. Lo segundo también, que es súper importante, es no ser tan exigente con el tema de, y me mencionaban ahí en las preguntas, ¿qué pasa si me quedo en blanco, no? O si se me olvida una palabra. A ver, les tengo una noticia. Si no se ponen nerviosos, el único que se da cuenta que cometieron un error son ustedes durante una presentación. Porque los únicos que saben lo que van a presentar exactamente al pie, o sea, lo que quieren transmitir son ustedes. Entonces, mientras ustedes tengan la tranquilidad de que se prepararon bien y dominan el tema, realmente si se les olvida una palabra, descríbanla. O sea, si no se acuerdan de la palabra exacta, descríbanla. A veces las palabras exactas, los términos exactos, lo único que hacen es estorbar. Porque si ustedes no lo aprenden, si ustedes que van a presentar no se acuerdan, lo más probable es que el público que va a escucharlos y aprender el tema, uno, ni le importa la palabra, o dos, se le va a olvidar, o ni la va a entender. O sea, tal vez esa palabra que se les olvidó va a estorbar más de lo que realmente les va a ayudar. Entonces, sí, para mí el tema de esa exactitud no tiene, o los errores gramaticales no tienen tanto, digamos, en otro idioma no tienen tanto peso, entonces tomarlo mucho más a la ligera. Algo también que aprendí con el tiempo es que tenía yo tanto una idea en la cabeza que la repetía constantemente al hablar. Y yo me sentía como que ya se dieron cuenta, me descubrieron que estoy repitiendo demasiado ese término. Realmente no pasa nada, o sea, hay veces que incluso cuando repites algo varias veces durante una presentación, hacer evidente eso es una fortaleza. O sea, en lugar de que lo veas como un error y digas, ay, estoy estresado porque estoy repitiendo lo mismo varias veces, no, muéstralo. O sea, una de las claves para liberarse del estrés es mostrar el elefante en el cuarto. Entonces, si estás repitiendo varias veces algo, háblalo así de claro. En lugar de apenarte o en lugar de ponerte nervioso, sácalo, si esto ya es la tercera vez que lo estoy repitiendo, o si escuchan que ya llevo repitiendo esta palabra varias veces, es porque es lo más importante, o es de las cosas más importantes que quiero que se lleven para esto. O sea, es el mensaje clave que quiero que se lleven. Claro, Entonces, ya. el hacer evidente ese tipo de cuestiones te da mucha fortaleza. Con el tema del idioma, o sea, si tienes que dar una presentación, o tú sabes que hay algún riesgo, ¿no? De que cometes algún error durante la presentación, hacerlo evidente desde el inicio es algo que te libera muchísimo, ¿no? Yo ahora, y bueno, ahí es donde entras tú con este tema del humor, yo ahora uso el humor como para cuando hay ciertos temas que yo sé que van a ser difíciles durante la presentación, en lugar de que me tengan estresado durante toda la presentación, los hablo, ¿no? Al inicio. Por ejemplo, si voy a hablar, no sé, en algún idioma, o hay algo, por ejemplo, ahora que traigo retenedores, ¿no? Entonces, pues hablo chistoso. Y entonces, en lugar de estarme preocupando toda la presentación por estar hablando chistoso, al inicio digo un comentario como, bueno, espero que tengan subtítulos en la presentación, porque como traigo retenedores, pues no, o sea, o voy a hacer mi mejor esfuerzo, o van a escuchar un portugués que nunca han escuchado porque les va a hablar un mexicano, ¿no? Entonces, cosas así, no tienen que ser graciosas, o sea, creo que uno de los errores y que dan más presión a las personas cuando presentamos es que creemos que para aligerar o para conectar tenemos que decir una broma, un chiste que reviente el cuarto, ¿no? O sea, que todo el mundo se ría y entonces que digan, wow, qué tipazo. O sea, si sucede, está bien, pero en realidad con mostrarte vulnerable, con hacer un comentario leve que muestre también que eres un ser humano y que estás consciente de que van a ocurrir fallos o de que de que algo puede salir mal o de que algo salió mal, pues con eso te aligeras mucho la carga y también haces una conexión muy fuerte con el público. Entonces, bueno, eso también es algo que hago actualmente y que no hacía anteriormente, ¿no? Y pues
uno de los puntos que a mí me daba pánico antes, y en ese momento creo que también por eso quería hacer tan exacta la presentación, era porque tenía miedo de las preguntas del público, ¿no? Decía, bueno, ¿qué va a preguntar un ministro alemán? Y Sí, si no, claro. y algo que ya con la experiencia vas haciendo diferente es que te das cuenta que las preguntas del público, o sea, siempre está la respuesta, eso no lo sé, y ahí en lugar de perder credibilidad, ganas respeto, porque explicas por qué no lo sabes. Eso no lo sé, Ujú. en área a la que yo me dedico, eso no los, y orientas a la gente, pero podemos buscar una respuesta, te puedo mandar una respuesta, ¿no? Entonces, son como las 5 cosas que para mí eran, o sea, que yo sé que yo veo que cometí un error en ese momento, bueno, más bien no que cometí un error, sino que yo hice diferente a como lo hago ahora, y que muchas personas actualmente pues tienen ese temor, ¿no? A presentar por, por equivocarse, llámale olvidarse de la presentación o repetir muchas veces algo o no saber responder las preguntas. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Sí, está Oye, increíble. una pregunta, y hablando del tema de entretener, porque tú te dedicas a entretener al público, Ujú. ¿no? Yo, lo que te decía, ¿no? Muchas de las veces a las pláticas que yo voy, a la gente más bien le dicen que tiene que ir, pero en tu caso, ellos quieren ir, ¿no? Para entretenerse. Claro. Clave que tú dirías, o cuáles son las claves que podríamos hacer para poder entretener mejor al público cuando estamos hablando? Mira, bueno, un poco siguiendo lo que tú estabas diciendo, anoté varias cosas. Una de las cosas es que comprender que la mente de nosotros, los seres humanos, está hecha para sobrevivir, no está hecha para ser feliz. Y como está hecha para sobrevivir, está en un constante alerta, ¿no? Entonces, cuando estamos en un constante alerta, dejamos de disfrutar el momento. Entonces, claro, obviamente si a ustedes les pasa, y a todos nos pasa que yo llevo, no sé, 20 años en esto, soy actor, soy coach emocional, trabajo la comedia. En la comedia también hay un tema que el chiste o la broma, hay públicos que lo reciben bien y otro público que lo reciben no tan bien. O sea, como que hay un libreto, hay un guión, pero el resultado, eso lo va a decir el público, si es que recibe o no. Entonces uno también, a mí lo que me sirve mucho es, primero, los primeros 10 minutos, empatizar con el público. Ok, Por ejemplo, lo que dices tú, ya los alineadores, o de repente yo lo primero que yo tengo déficit atencional. Entonces yo cuento los primeros 10 minutos de mis charlas, qué sé yo, de los coaching, es que tengo déficit atencional. Entonces cualquier cosa que yo me vaya o ellos me propongan, yo voy a seguir hablando de ese tema y después me voy a olvidar. Entonces ayúdenme un poco a volver. Entonces la gente está atenta esperando que yo me equivoque. ¿Para qué? Para que ellos me den la solución. Entonces ya eso es interesante porque tú lo que estás haciendo, lo que dices tú de este como elefante en la sala, es como decir, mira, esto es lo que tengo, ¿ok? Con esto en conjunto vamos a, o sea, generas empatía inmediatamente con el público. Y cuando, cuando la gente se conecta con esto de no ser chistoso, ¿está bien? En mexicano se dice igual, chistoso, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, tú me traduces cualquier cosa, amigo. Eh, a ser gracioso, que es distinto, ¿no? Cuando uno es gracioso, la gente genera empatía contigo. Cuando tú eres chistoso, la gente inmediatamente hay como una barrera que dice, Entonces, nosotros también tenemos que saber, podemos tener el mismo mensaje, pero hay que conectar con el público. Entonces, ok, tenemos que saber a cuál es el público que vamos a dirigirnos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y lo que dices tú, demostrar el error, obviamente de una forma natural. Cuando tú demuestras un error de una forma natural, el público empatiza contigo. No claro, cuando, por ejemplo, el tema de... a mí me pasa que yo me presento con públicos y yo los primeros 10 minutos sé hacia dónde va la energía del público, ¿no? Porque de repente hay público que está con mucha energía, entonces yo para entregar mi mensaje tengo que bajar esa energía, hacerlo más tranquilo, más pausado,
o de repente me pasa, no sé si le ha pasado, te ha pasado a ti, Miguel, pero uno ya es como la cuarta presentación que la gente está escuchando, entonces ya está a un nivel que ya se quiere ir al coffee o se quiere ir a su casa, Sí, entonces ahí es cuando uno tiene que levantar a la audiencia. sí, Entonces, creo que eso es súper importante, como reconocer al público al cual me voy a dirigir, reconocer si es que hay algún error, y tercero, ser súper natural. Lo que tú decías, como que hay gente que uno empieza a escuchar, hay distintas opiniones, mira, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer acá, pero claro, uno de repente cambia a última hora la presentación y ya sales de tu zona de confort, sí, totalmente, no te sientes cómodo, y si tú no estás cómodo en el escenario o hablándole al público, la audiencia lo detecta y se aleja de eso. sí. Entonces, todo eso se puede aprender. Toda la gente que nos está mirando, la gente que nos está escuchando ahora, que vinieron, la gente que nos va a escuchar después, otra de las cosas que me pasa es que la gente dice, no, es que yo no sé hablar en público porque yo no soy creativo, porque tengo pánico escénico, y yo siempre lo llevo a que en algún momento alguien te dijo que tú no sabes hablar en público. Alguien te dijo que tú no tenías gracia para hablar en público. Alguien en un momento te dijo que no lo ibas a lograr. Y la mente, como está hecha para sobrevivir, bloqueó eso, ese como acto comunicativo. Pero nosotros, intrínsecamente, desde nuestra génesis, somos personas que nos comunicamos. Entonces, es solamente conectar con ese ser comunicador, comunicadora que tenemos, y eso se puede hacer. Es Sí. muy, muy fácil. No, y también algunas personas también me estuvieron escribiendo que no era necesario, ¿no? También para muchas personas presentar en público. Y creo que es una habilidad, ahora que estamos hablando pues sí, de la era de inteligencia artificial, creo que es una de las habilidades más importantes, porque todo lo demás, o sea, todo lo que antes era valorado como análisis, el trabajo, el esfuerzo, toda esta parte como de preparación de la información, etcétera, eso lo van a poder hacer o sea, lo va a poder hacer la inteligencia artificial, Claro, pero esta parte de comunicar efectivamente, como se dice también normalmente, de vender, ¿no? Nuestras ideas, de convencer a otras personas, y no tiene que ser solo en el trabajo, hasta en dentro de nuestras familias, ¿no? Poder convencer a las personas con las que convivimos, poder armar un diálogo entre ellos, no solo convencer, sino incluir ideas de otras personas y poder armar esos conceptos y llevarlos a cabo, eso también es algo que parte de poder comunicar efectivamente tus ideas. sí, y la naturalidad es importante. Por ejemplo, yo puedo tener muchas herramientas para poder comunicar, pero si me dan a comunicar un tema que yo no manejo, eso se nota en el escenario. Entonces, yo puedo comunicar cualquier mensaje siempre y cuando lo pase por mí y lo conecte desde mi habilidad. Ok, Por eso es mucho más fácil hablar con personas que me caen bien, es mucho más fácil hablar de temas que a mí me apasionan. Entonces, todos los temas podemos pasarlo por nuestra historia y hacerlo nuestro para poder comunicar de una forma más eficaz, más eficiente y mucho mejor. perfecto. Bueno, pues digamos, nos acabamos el tiempo muy rápido. No, pero a lo mejor a la gente que tiene preguntas, a lo mejor también sería interesante eso. ¿Saben que también si hay algún error, ¿no? Que no hayamos tocado o que no me hayan enviado durante la interacción en redes sociales, que quieran que les digamos cómo se trabajaría eficientemente para que en una presentación en público no tengan miedo de que les ocurra, o si les ocurre cómo poderlo manejar, también lo pueden dejar aquí en los mensajes o nos los pueden enviar también directamente, y con gusto también se los respondemos. Pero bueno, estamos ahorita acá, podemos responder preguntas o si tienen errores, por favor, compártalos también. Sí, lo interesante, nosotros con Miguel hablábamos y decíamos, claro, podemos enseñar a comunicarse desde casos de éxito, pero creo que lo más importante y lo que más nos conecta con Miguel es decir, contarnos los casos de fracaso, como se dice, ¿no? Es como eso, ahí me encanta, es como de repente desde el error aprender, y se puede aprender, por supuesto que sí, pero lo primero hay que reconocer en qué nos equivocamos.
y naturalizarlo también, o sea, todos nos hemos equivocado. Claro. Yo, Y, sí. y ya yendo un poco más para finalizar la parte de la comedia, tú me comentabas que el error es la base de la comedia, ¿no? Sí, claro, en la comedia lo interesante es que el error no se esconde, sino que se muestra, ¿no? Se ocupa muchas veces el gags, ¿no? El error, la estupidez, tantas cosas que en nuestra sociedad muchas veces uno tiene que alejarse de eso, ¿no? Porque sobre todo cuando se dedica a la alta gerencia o a cargo ejecutivo, uno tiene que ser el serio, tiene que ser para que te tomen en cuenta. Y por ejemplo, el juego está muy mal mirado. El juego en nuestra sociedad, yo le voy a dar dos ejemplos y usted me va a decir, Enzo tiene razón. Mire, por ejemplo, digo, hey, esto es serio, no es un juego. Hey, no juegues conmigo, ¿ah? Por favor. Inmediatamente, dos ejemplos de forma negativa del juego. Pero ¿qué es el juego técnicamente? Es poner toda nuestra habilidad al servicio de una acción. Cuando yo juego, cuando haces deporte, no haces, no sé, si te gusta correr, no corres 5, 10 minutos, corres una hora. Si te gusta, qué sé yo, tocar música o más, no sé, tocar música, puede estar mucho tiempo. No sé si le ha pasado a la gente que nos está escuchando, que de repente uno mira la hora y dice, han pasado 3 horas y no me he dado cuenta. Y eso es porque nosotros, esto tiene una explicación psicológica, nosotros entramos en un estado que se llama estado de flow, que es el estado donde es el funcionamiento óptimo de las personas. Como toda tu habilidad está al servicio de una acción, el tiempo fluye, tú fluyes. Entonces, lo importante, eso es jugar. Entonces, tenemos que ver nuestro trabajo, nuestra vida, la educación desde el juego. Cuando somos pequeños, en primaria, qué sé yo, antes, todo lo hemos aprendido desde el juego, los colores, los números, las letras, pero vamos creciendo y el juego se hace cada vez menor porque somos personas serias. Pero ahora sabemos que para conectar con nuestro ser comunicativo, comunicador, tenemos que reconectarnos con esa capacidad de juego, la capacidad de equivocarnos, de aprender, y eso es muy bonito, muy lindo. ¿Hay preguntas? No, solo para redondear lo que comentaste, tú decías que en el ambiente ejecutivo la seriedad es muy valorada. Ujú. Con las últimas generaciones, con las generaciones más recientes, realmente no es así, ¿eh? Hay estudios que muestran que la mayoría de los jóvenes desconfían mucho de los liderazgos perfectos, ¿no? O sea, de Mira, estos ahí. que lideran desde, desde la perfección, ¿no? Que no cometen errores. Y creo que esto que dices, ¿no? Esto de mostrarse mucho más vulnerable, de abrirse a este juego entendido como estas dinámicas que disfrutamos pasar, ¿no? Que pueden ser el trabajo. Regresando al tema del día de hoy, una presentación, o sea, hacer una presentación en público es un juego. O sea, Ajá. tú haces con el público y que cuando logras enganchar con ellos es una especie de baile, ¿no? O sea, cuando tú manejas los silencios, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cuál es la manera de llamar la atención del público cuando ya la perdiste? Bueno, lo ideal sería hacer un comentario y que todo el mundo voltee, pero lo más poderoso, la herramienta más poderosa para llamar la atención de alguien cuando estás hablando en público es el silencio. Ajá. El silencio le da un peso brutal a las palabras que vienen después o a las palabras que vienen antes. Entonces, eso es un juego. O sea, que tú sepas provocar al público con esos silencios, con palabras, con ideas que sabes que van a hacer a la gente voltear y preguntarse, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Preguntas abiertas. Sí, Eso hace también, eso hace muy divertido hablar en público. sí, Pero eso solo lo puedes lograr una vez que ya te sientes cómodo con lo que tú estás. claro. Y para mí la parte más importante, y con esto me gustaría concluir, es cuál es el objetivo que tienes al hablar en público. Ese es el nombre del juego. Si tu objetivo es agregarle valor, darle un beneficio, que las personas salgan más felices de cómo entraron a tu plática o a tu presentación, entonces el juego
va a ser cómo tú te metes en esa dinámica para lograr ese objetivo. Sí. Entonces, el que te critiquen o el que te acepten o el que les sorprenda o el que no, pasa a segundo término y entonces se empieza a volver muy divertido jugar, porque tu objetivo no es ser aceptado, no es ser no criticado, sino tu objetivo es un objetivo mayor, es un objetivo más alto, que es darle un valor a las cuales estás hablando. Sí, es verdad. Yo quiero regalarle a la audiencia un tip que a mí me sirve mucho, sobre todo lo que tú estabas hablando, como cuál es el objetivo, por qué yo me paro en el escenario a hablar, para qué, ¿cierto? Entonces, para que lo anoten ahí, se lo lleven, por favor, que a mí me ha servido mucho, es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Y qué es lo que tengo para lograr eso? Porque cuando tú conectas con lo que tienes para lograr el objetivo de entregar el mensaje, fluye mucho más. Pero en nuestra sociedad muchas veces nos invitan a potenciar aquello que no tenemos, ¿no? Que no somos. Y yo creo que es fundamental para entregar nuestro mensaje, no solamente en una audiencia, en nuestra familia, con nuestras parejas. Es decir, ok, ¿qué es lo que quiero lograr con esta situación? ¿Y qué es lo que tengo para lograr eso? Y cuando se juntan esas dos cosas, todo fluye increíble. Así que, por favor, llévenselo esas dos preguntas, que son muy básicas, pero son muy potentes. ¿Qué es lo que tengo para lograr eso y qué es lo que quiero lograr? No. Así que eso está increíble. Hay gente que preguntó, parece, Miguel. A ver, déjame ver, pero no veo las preguntas. Déjame ver. Antes, perdón, rapidísimo. Como tuviste un tip, quiero cerrar también con un tip, porque si Me no. encanta, me encanta, me encanta, amigo, me encanta, amigo. No, para encontrar, o sea, un tip que yo doy a las personas que quieren empezar a presentar o hablar en público y que no tienen muy claro como su motivación, es pensar en alguien que, que hable en público, que a ellos les cause un sentimiento de bienestar, de felicidad. Perfecto, claro, lindo, muy Son lindo. O sea, cada quien tenemos, ¿no?, aficiones diferentes, pero todos seguramente eh, hemos visto una conferencia por YouTube o hemos escuchado un podcast de alguien que cada vez que lo escuchamos nos sentimos bien. Ya sea por lo que habla, por cómo habla, ¿no?, por cómo transmite, por lo que nos dice. Y para mí, ¿por qué es importante esa referencia? Porque esa referencia es algo que conecta contigo, que esa persona está haciendo esa conexión desde lo que está hablando, cómo lo está hablando, contigo como audiencia. Entonces, eso ya es una clave de lo que conecta contigo y tú cómo puedes conectar con tu audiencia. Sí. Tú puedes generar ese mismo valor a las personas con las que vas a hablar, a tu familia o a personas de tu trabajo, ¿no? Entonces, es muy fácil porque todos tenemos referencias de ese tipo. Sí, para mí es Miguel Aragón. Ah, bueno. Bueno, no puedo ver las preguntas. Yo parece que las puedo ver, ¿eh? Vale. No, yo no no veo. las puedo. Bueno, yo no veo preguntas. Ah, porque hay una caja de preguntas, creo, ¿no? No, creo que no hay preguntas. ¿Sí? Sí hay preguntas. Yo vi una. Berenice tiene una, ¿viste? A ver, pero No, Dale, démosle el está en la micrófono. caja. Hola, Berenice. Hola. Adelante, Bere. Fue Ricardo el que preguntó, dice, ¿cómo hacer cuando los nervios se reflejan en algo físico? En mi caso, comienzo a sudar. Ah, qué buena pregunta. ¿La puedo responder, Miguel? Adelante. Es interesante eso, porque lo que pasa cuando es como las emociones, ¿no? Las emociones, hay distintos tipos de emociones. Nosotros sabemos, está la alegría, la rabia, el miedo, etc. Y cuando nosotros bloqueamos esa emoción, la emoción inmediatamente sale por algún lugar, es como el agua, ¿no? Uno puede ponerle un montón de lugares, o sea, como defensa al agua, el agua sale igual. Lo mismo nos pasa
cuando hay como una reacción fisiológica a nuestro estado de ánimo, en este caso, por ejemplo, el nerviosismo. Yo bloqueo ese nerviosismo y ese nerviosismo va a salir de alguna manera. Y ese nerviosismo va a salir desde la transpiración, dolor de estómago, ganas de ir al baño, etcétera. A mí me pasaba mucho en la escuela de teatro, cuando yo estudiaba, yo desde pequeño siempre fui muy nervioso y cuando estaba en la escuela de teatro me daban náuseas. Entonces antes de salir a escena, yo estaba en el baño con náuseas y el director me decía, Enzo, tiene que salir a escena. Y yo, sí, voy al tiro. ¿Cierto? Entonces, cuando comprendí que si yo tomaba este nervio, lo reconocía y le decía, hey, está bien que estemos nerviosos, porque eso en el teatro se llama track, esa energía, ese nervio que uno siente como en el estómago antes de salir a escena, eso existe y es natural, y es maravilloso, porque eso te permite decir, este es el lugar donde quiero estar. Entonces, muchas veces a ustedes les va a pasar que van a hablar en público y les duele el estómago y todo, y uno se echa la culpa, ¿no? Se siente culpable y dice, no, pero ¿cómo voy a tener estos nervios? Esos nervios son maravillosos porque es lo que nos permite estar vivos. Y ese nervio, entonces, si yo reconozco ese nervio y digo, estamos nerviosos, por supuesto, ¿por qué? Porque nos encanta hacer esto, porque vamos a hablar al público, porque queremos que el mensaje llegue, y yo reconozco esa emoción, inmediatamente mi cuerpo va a bajar el nivel de ansiedad porque nosotros ya hemos reconocido esa emoción. Y ahí, no sé quién preguntó, pero por favor, haz este experimento y coméntanos, porque te apuesto que va a dejar de sudar un poco o harto, ¿no? Uno suda porque suda igual, pero va a dejar de sentir ese sudor como que la gente te está mirando y te moja entero. No, si tú reconoces la emoción, reconoces el nerviosismo y lo canalizas y lo acompañas, ese sudor va a salir. Sí. Hágame caso. Sí, exacto. No, y también pasa, o sea, cuando te pones nervioso y empiezas a notarlo y lo niegas, te empieza a poner más nervioso. Es como ponerle, decías, el ejemplo del agua es ponerle un dique, ¿no? Sí, eso, esa era la palabra, un dique, ¿viste? Desbordas. Sí, muy bien. ¿Otra pregunta? Ya pude llegar a las preguntas, entonces, a ver. Nelson dice. Ajá. ¿Cuál es su postura cuando alguien tenga una posición contraria a lo que uno de un tema expuesto? Muy bueno. Buena Ok. pregunta. A ver, Miguel. bueno, lo primero es escuchar atentamente el punto de vista de la otra persona y preguntar para asegurarte que estás entendiendo bien lo que la otra persona quiere decir. Hay veces que con la presión, a mí me ha pasado, ¿no? Con la presión de tener, tú das un punto de vista a 100 personas y una de esas personas se levanta y con toda la seguridad y autoridad te contradice al final de todo lo que hablaste, ¿no? Entonces, creo que el error más grave es no entender lo que te está diciendo, o sea, no realmente darle el valor a la opinión de esa persona, preguntar y entender de dónde viene esa idea o de dónde viene ese cuestionamiento y también no engancharte, ¿no? O sea, lo que tú dices es tu punto de vista como alguien que invitaron ahí porque es o una autoridad o habla del tema o conoce del tema. No significa que seas Dios Padre Todopoderoso y conozcas toda la verdad sobre este tema. Entonces, yo ha habido un par de veces que cuando entiendo de dónde viene, por ejemplo, pregunto, ok, ¿y tú de dónde conoces esta situación o qué experiencias has tenido que te llevan a pensar eso? Y desde ahí puedo maniobrar, desde mi conocimiento de lo que estoy hablando, puedo maniobrar un poco también esa situación, ¿no? O sea, no trato de convencer a la otra persona, más bien trato de encontrar cómo sus argumentos y los míos pueden convivir en un mundo, porque al final eso es el mundo, o sea,
si tú le preguntas en política a una persona de izquierda y una de derecha, pues ven la vida totalmente opuestas, ¿no? Y los dos en su campo, desde su experiencia, tienen razón. Entonces, tú como una persona que está ahí para hablarle al público, primero tienes que honrar que personas piensen diferente a lo que tú estás pensando, hacer el esfuerzo por entender de dónde viene eso y ver si de alguna forma pueden convivir. Si no pueden convivir esas dos opiniones, yo lo que he hecho cuando me ha tocado hacer eso es reconocer que esa persona puede tener razón, o sea, reconocer que desde su lógica, desde su planteamiento tiene un punto y también invitar a la persona a que podamos debatirlo en un foro fuera del público, porque también estás consumiendo tiempo del público que tal vez que sí quería como escuchar lo que tú tenías que decir y no estás pudiendo transmitir esa idea. Entonces, esas son las tres recomendaciones que te daría. Indagar de dónde viene, intentar ver si conviven esas dos ideas y lo tercero es también invitar a la persona a debatirlo en un foro, si se está elevando, se está escalando la discusión, invitar a la persona a discutirlo en otro foro por respeto también al público que está ahí y que vino a escuchar lo que tú tenías que decir. Sí, claro, y el refuerzo positivo. A la gente que debate le encanta eso, ¿no? Como, entonces tu respuesta tiene que ser como, me parece una excelente pregunta, lo podemos debatir en otro, o sea, como siempre desde el refuerzo positivo, y ahí tú ves si es que le quieres responder o no. Sí. Lo Lo peor que fuera, le dices. lo que sí no tienes que lo que sí no puedes hacer es engancharte, porque tú tienes, No, claro. a ver, o sea, ahí eso es un error y lo he visto con algunos speakers. Como speaker tú tienes una posición de poder súper fuerte. O sea, la gente fue ahí a verte. Entonces, si hay una persona que está con una opinión diferente a lo que tú estás eh, llevando y tú aprovechas esa posición de poder como para o burlarte o hacer menos su opinión o hasta dejar como mal parada a la persona porque tal vez no tiene el mismo conocimiento que tú, eso es el peor lugar donde te puedes poner como speaker porque pierdes totalmente el respeto del público. O sea, puedes pensar que ganaste la discusión, pero realmente estás perdiendo en la vida, ¿no? Porque Sí. no estás viendo cuál es tu posición como speaker. Eso, muy bien. Muy bien. No ¿Qué sé dice? todos, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que eran todas las preguntas, Igor. Sí, parece que hay una más. ¿Dale? ¿Tú tienes la cajita de preguntas? Yo estoy perdido en las Ah, cajitas. aquí dice, ¿cuál es su postura cuando alguien tenga una... Ah, no, sí, eso ya lo acabamos de decir. Pues sí, creo que era la última. No, Bueno. falta una. A ver, Mira, Berenice, Berenice increíble, ¿ah? Nosotros la vamos a llevar a todos los lugares que... es de Ella familia. sí sabe, amigo, ella sí sabe. Bueno, pregunta Sergio, ¿cómo ser espontáneo para aligerar o controlar una situación de nerviosismo o cuando te has dado cuenta que cometiste un error? Claro, o sea, un poco resumir lo que hablamos en la primera parte es reconocer eso, ¿no? Reconocer el error. Reconocer que tú estás incómodo también, muchas veces, como por ejemplo, no sé, si de repente voy a poner un ejemplo muy burdo, pero el aire acondicionado está apagado y tú empiezas a sudar y te empiezas a incomodar, pero no quieres detener tu presentación, hay que detenerlo. Oye, hace un poco calor acá, ¿no? Es mejor que prendamos el aire acondicionado. ¡Fu! O sea, si yo tengo calor, hay 20 personas del público que también tienen calor. Entonces, como siempre, el ser espontáneo, el público lo agradece mucho. Como también uno tiene una estructura, pero esa estructura puede cambiar porque el público no está conectando con tu mensaje. Eso es lo más importante, que el público conecte con tu mensaje, porque nuestro objetivo como comunicadores es que al público le llegue el mensaje. Entonces yo puedo tener una estructura puedo estar semanas trabajando en mi estructura, pero llego al momento de la presentación y no funciona, tengo que cambiar. No hay forma, porque si no, claro, yo hice mi estructura que trabajé durante semanas o meses, pero el público no conectó con mi mensaje. Entonces yo creo que la mejor forma de ser espontáneo
es también tener esta estructura que es muy importante, obviamente, pero también conectar con lo que está pasando en tu audiencia, en el lugar, qué sé yo, eso. No sé si Miguel quiere... Yo sumaría con el tema de sí hacerlo evidente. O sea, todos nos equivocamos, ¿no? Todos cometemos errores. Ese es como algo que tenemos que entender cuando presentamos. Y puede que ese error ocurra involuntariamente, porque así son los, o sea, nadie va a ir a, bueno, tú sí, porque eres clown profesional, pero de ahí en fuera, si vas a presentar, no vas a equivocarte adrede, ¿no? Entonces, es reconocerlo, o sea, hacerlo evidente. Si dijiste algo que tal vez lo dijiste porque en el calor de hablarlo te equivocaste y diste un dato mal, o te equivocaste en una palabra, o no sé, equivocaciones porque estás en vivo haciéndolo, ¿no? Estás ahí dando lo mejor de ti, pero en un momento salió algo que no era como tú lo esperabas. O sea, lo que yo hago para quitármelo de encima es hablarlo. O sea, es decir, ok, a ver, nos regresamos 2 slides, o a ver, ¿recuerdan lo que les dije hace un momento? Eso, me equivoqué, el dato correcto es este. O me equivoqué, me acaba de decir una persona del público que ese dato no es correcto, lo voy a revisar y yo me comprometo con ustedes a... O sea, lo que quiero que entiendan es, tu compromiso con el público no es ser perfecto. Tu compromiso con el público es ser real, Ajá. transmitirles un valor para el que fueron ahí a escucharte. Si ese valor es información, que la información que les des les ayude. Si ese valor fue algún tema de cambio de mindset, por ejemplo, es lo mismo, que salgan de ahí con ideas que tal vez no tenían antes, ¿no? Para ser más felices, más productivos, para lo que hayan ido. Entonces, creo que eso es lo más importante. Mientras seas fiel a ese valor que vas a entregar, el equivocarte ya no tiene un peso tan importante, porque si dije una cosa que no debía, si me caí en el escenario, si empecé a sudar como loco en el escenario, eso no es relevante para el valor que le estás entregando al público. Pero lo importante es que el que lo entiende es el speaker, el que está presentando tiene que estar bien claro cuál es su valor hacia el público, y entonces todo lo demás que no haya salido como lo planeado, son anécdotas graciosas que hasta ya con un poco de experiencia puedes usarlas para, para hacer bromas de ti mismo. Claro. O sea, avanzas en la plática y haces referencia a eso. O sea, por ejemplo, das un dato mal, dices, oigan, una disculpa, el dato estaba mal, yo lo voy a corregir, está mal en el slide, yo lo voy a corregir, bla. Más adelante das otro dato y dices, y ese sí está bien, ya lo chequé 2 veces y sí está bien. O sea, te haces burla de ti mismo. Sí. Eso Sí. una carga. Y conectas con el público y la gente, y no es algo que la gente se tenga que reír y qué gracioso es Miguel. Eso es muy bueno, Miguel, lo que estás diciendo, porque eso es una técnica y se llama leitmotiv. Es como, yo reconozco el error que pasó al principio, entonces cuando ya voy 3, 4 slides adelante, vuelvo atrás al error. Este dato ya está chequeado, no como el primero, jajaja, la gente se ríe, conecta de nuevo y sigues. Oye, me encanta porque hay muchas preguntas, yo creo que podemos de repente también explicarle a la gente a lo mejor si quieren saber más, ¿qué podemos hacer, Miguel, si quieren saber más? Qué bárbaro, qué orgánico tu anuncio. No, bueno, Enzo va a estar en México, yo estoy planeando también una ida a Chile próximamente, pero va a estar Enzo en noviembre y estamos armando una serie de talleres, estamos viendo con algunas universidades armar unos talleres en Ciudad de México, pero apartamos uno para la ciudad de Puebla el 15 de noviembre, y bueno, les voy a estar compartiendo la información. La idea del taller es 5 horas y que de ahí salgan transformados con su estilo de presentación ya pulido y que puedan presentar, lleven una idea que quieran presentar, que sea importante para ustedes de ventas, de lo que sea, y ahí trabajarla y llegar, que salgan de ese taller ya con la seguridad de que lo van a presentar eso y lo que gusten, pues de una manera totalmente segura, divertida y que
lo más importante es que disfruten, ¿no? De estar Sí. presentando. Y van a tener herramientas también prácticas para poder preparar cualquier otra presentación y también disfrutar el momento de estar en el escenario, que es tan, tan lindo. Es mi lugar favorito. Entonces yo les quiero transmitir también todas las técnicas para que puedan disfrutar tanto como yo el escenario. Qué lindo lugar el escenario. Sí, la verdad es de las actividades favoritas cuando ya lo tienes, cuando ya te sientes bien con tu forma de presentar, ¿no? Sí. Y cuando claro tu propósito. Bueno, y vamos a estar organizando otros lives de este y otros temas. Entonces les voy a dejar también esta encuesta y les pido que antes de que cerremos, pues nos regalen ahí su opinión para poder ir mejorando y entregarles mucho más valor con los siguientes lives. La verdad es que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Nos extendimos, pero bueno, espero que la información que les hayamos dado y la plática haya sido de valor para ustedes.